llegado y tengo el presentimiento, el pensamiento de que todo ha terminado. Era para nuestro pueblo la última oportunidad de salvar la dignidad y vengar tanto desprecio. No sé cuál será el futuro después de la tregua rota. Si el cristiano nos derrota, va a ser todo muy oscuro, pues no veo solución. Y un tal difícil momento, solo nos queda el lamento por tan cruel situación. 5 siglos han pasado en esta tierra fecunda, nuestras raíces profundas con gran amor se han clavado. Desde que Jaime I nos arrebató Valencia y huyendo de la violencia marchamos hacia el destierro. ¿Cuántos días de amargura, persecución y muerte, buscando cambiar de suerte, nos empujó hasta locura? Solos en la oscuridad, perdidos en la penumbra, nuestro corazón se derrumba por tanta contrariedad. Y aún parece que hoy persiste la adversidad. Murió el caudillo Alrac en la batalla de Alcoy. Confiando en esta odisea, al valiente Abenbacel, nadie más audaz que él, ni más fiero en la pelea. Mas son miles de cristianos que nos cercan por doquier, y aunque vencimos ayer, no es hora de estar ufano. No nos abandones, Alá, ni nos falte a su favor, porque la vida hemos de dar. Para que estén en sus puestos, preparados y dispuestos por si urge una emergencia. Pues me llama la atención que del otro campamento viene un destacamento hacia esta dirección. Hoy me abraza la emoción y contenerme no puedo, como si tuviera fuego dentro de mi corazón. Se despierta en mi memoria un pasado muy reciente que sucedió aquí, en Llutxent, según nos cuenta la historia. Aquel portento divino de los sagrados corporales mueve a pueblos y ciudades y a miles de peregrinos. No se puede consentir que la espada sarracena de esta tierra sea dueña, aunque hayamos de morir. A conquistar esta vila venimos con emoción desde el reino de Aragón y la vecina Castilla, tercio heroico de Daroca, Calatayud y Teruel de las aldeas de Utiel y las Vegas del Jiloca, acompañando al futuro rey y señor, hijo de don Jaime el Conquistador y de doña Violante. Centinela, abre el fuerte, venimos a dialogar y si es posible a pactar la paz que todos anhelan. Pasa su Alteza Real, el infante don Pedro, príncipe de Valencia y Aragón, Cataluña y Mallorca, Menorca y Montpellier, Cerdaña y Rosellón. ¿A qué se debe el honor de que tan alta dignidad venga con tal majestad buscando a esta servidora? Vengo en nombre del rey, mi noble padre y señor, don Jaime el Conquistador, a quien vos ya conocéis. El motivo ya lo veis, que se me escuche y entienda, y evitar esta contienda, como vos muy bien sabéis. Y así que tengáis presente que aunque no es una amenaza, abandonéis esta plaza y la villa de Llutxent. Cabe más humillación para este ilustre linaje que ofreceros vasallaje sin ninguna condición. Rendir la espada gloriosa que por gloria de Alá fue del señor de Alcalá tantas veces victoriosa. No me entregaré jamás, esta es mi contestación a esta absurda petición. Antes, muerta beberás, y la sangre valerosa de mis soldados valientes por defender a Llutxent derramarán generosa.
comprendo tu actuación por el amor a esta tierra, mas son cosas de la guerra y no hay otra solución, pues fue pueblo de cristianos en el tiempo de los godos y la admiración de todos, celtas, griegos y romanos. Así, mi padre, empeñado en arrebatarla al moro, la estimó como un tesoro tras haberla conquistado. Y a este hermoso monumento que a María ha dedicado, aunque lo habéis saqueado sin el menor miramiento. Y en este mismo lugar se celebró un parlamento con diferente argumento del que hoy nos va a enfrentar. Aquí quedó dicho todo, no hace falta repetir. Lo que te pueda decir ya lo sabéis de igual modo, pues esta tierra sagrada fue testigo de un portento. En un precioso momento se hallaron ensangrentadas 6 hostias que, consagradas para el divino alimento, sobre el blanco sacramento en Daroca están guardadas. Vale más gloria y honor, más privilegio divino que acontecer y aquí vino por voluntad del Señor. Y en honor a este misterio, en esta tierra sagrada que ahora habéis ocupado, se erigirá un monasterio, escuela de santidad, de sabios y misioneros, famosa en el mundo entero por su ilustre universidad. Veneran con gran amor a la santa faz divina, las reliquias de la espina y la cruz del Redentor. De todos sus habitantes, de su generosidad y su gran humanidad, no te diría bastante. Trabajadores activos han transformado la tierra y hasta allá en la misma sierra extendieron sus cultivos. Los encuentras donde vayas, en Brasil, en la Argentina, en la lejana Indochina, en México y en La Haya. De la mujer lucentina, ¡ay de la mujer lucentina! Puedo hacer tantos elogios que no hay en este coloquio palabra que vos definan. Durante las Germanías y en un angustiado momento se probó el temperamento de aquellas 2 heroínas. En el Cavite y en Cuba, en la guerra del francés y en el África después, de su valor no hubo duda. En fin, ¿para qué hablar más? Si a estas razones no atiendes, como tú muy bien comprendes, tendremos pues que luchar. Tú quieres tener razón de todos estos derechos, mas pon la mano en el pecho y atiende a mi situación. Hablas de iglesias y ermitas y pareces olvidar que en este mismo lugar antes hubo una mezquita, que fue nuestra casa y cuna, remanso de paz serena, y la cultura agarena floreció como ninguna. Aquí estuvo nuestro hogar, nuestra tierra y heredad, pero con saña y crueldad nos obligaron a dejar. Y si don Juan de Proxita es ahora tu señor, antes lo fue Abdail con mayor honor. Y de todo lo demás, ¿para qué de discutir si tú no quieres transigir ante esta realidad? Mira mi pueblo, asolado, maltratado, perseguido, cómo ha sido encarnecido y vilmente traicionado. Mira mis gentes hambrientas, víctimas de la codicia, cómo reclaman justicia por tanto abuso y afrenta. No podemos resistir a una suerte tan cruel, no podemos seros fiel, hay que vencer o morir. 1000 veces hemos pactado ya y confiado en promesas, mas con vuestra sutileza
no las habéis respetado. Harta estoy ya de escuchar otra vez el mismo cuento. Solo buscas argumentos para poderte excusar. Has tomado prisionero al gran maestre del temple, dignatarios de mi corte, clérigos y caballeros, centenares de soldados de mi alcurnia y mi linaje han caído en el combate y su sangre han derramado. Moncada, Ortiz de Azagra, Bernat de Entenza, no pruebes más mi paciencia y haz que esas puertas se abran. Ya veo que sois iluso y hasta diría blasfemo. Yo a tu bravura no temo, te reto a luchar incluso. Entiendo que tu arrogancia no conoce fronteras, pues si derrotarme esperas, mas no goces ya la victoria, que si Alá no lo remedia, de esta terrible tragedia ya nos juzgará la historia. Perdido ya. Nada pudimos hacer. No conseguimos vencer. Fue voluntad de Alá. Pero salvad vuestras vidas, que no os hagan prisioneros. Marchad vosotros primero, iniciad ya la partida. Pues después de este desastre, os ordeno con firmeza que os refugiéis en Montesa, nuestro último baluarte. Yo quizá vaya más tarde, pues no me quiero rendir. Antes prefiero morir que vivir como cobarde. Marchad con mi bendición, amigos y hermanos míos. Ya siento el acero frío dentro de mi corazón. Aunque yo siempre fui altiva, jamás perdí el valor. Quiero morir con honor por no vivir cautiva. Siempre os he sido leal, mi nombre pueblo querido. Y aunque estoy de muerte herida, he luchado hasta el final. Muero, llena de amargura. No por morir, sino por perder. Tener que comprender que la derrota es muy dura. No juzgue la historia mal a los que la guerra pierden, y menos a los que mueren defendiendo su ideal. Era un caudillo valiente, nosotros fuimos testigos, y aunque fue nuestro enemigo,
la respetaremos siempre. Y su sangre valerosa y la de nuestros soldados, que inútil se ha derramado, sea la ofrenda preciosa para que cese el rencor, para que reine la paz, para que nunca jamás el hombre viva el horror de ver a sus hijos muertos, sus mujeres ultrajadas y sus casas arrasadas sin razón ni fundamento. Ojalá el hombre comprenda la verdad y la razón, y que ninguna ocasión sea causa de contienda. Cuando cesen los cañones y se envainen las espadas, la paz será celebrada por todos los corazones. Será entonces la victoria de toda la humanidad. Amor y fraternidad para feliz memoria. Soldados, rendid las armas. No más hambre, no más muerte, no más odio ni terror. Y a vosotros, luchentinos, nos comienza un nuevo día. Dadle gracias a María por los favores divinos. Recordad siempre la historia, no olvidéis nuestro pasado y venerad el legado, que es nuestro timbre de gloria. Fa 15 dies vaig dir que Maria José i Maria entrarien a futur. Ara puc afirmar que han entrat per la porta gran de la història de la festa de l'Utxent. Al ser les primeres ambaixadores! I a vosaltres també, a Clara, que porta molts anys ja dedicant-ho i serà una excel·lent ambaixadora el dia que s'ho proposi. Enhorabona, Clara. Bueno, moltes gràcies a tots i l'any que ve mos superarem segur també. Hola, bon dia, com estem? Des d'ací voldria agrair la vostra col·laboració per als mitjans de comunicació, que gràcies a vosaltres es pot retransmitir i es pot veure des de qualsevol lloc esta ambaixada tan arraigada així en este poble. Com haureu pogut comprovar, enguany l'ambaixadora Moro era una xica. Enguany tenim estreno doble, ha tingut l'honor de ser la primera dona ambaixadora del poble de Llutxent, representant les ambaixades tant avui en l'ambaixada cristiana com la d'ahir en l'ambaixada Moro. Entonces, què més dir? Espero que realment hàgiu disfrutat d'ella,
no puc despedir-me de tot sense donar les gràcies a tot el poble de l'Urgell, a tot el món de la festa, a vosaltres mateixa i, com no, a persones que tinc molt que agrair. Als meus companys de treball en Suïssa, als meus jefes per donar-me els dies pertinents. Gràcies, Sebastián, va per tu. Per donar-me els dies pertinents per poder estar any darrer any així en la festa, perquè no és fàcil, estant vivint i treballant en Suïssa, poder vindre tots els anys, i gràcies a ell ho podem tirar endavant. Moltes gràcies a tots i espero que disfruteu d'estos actes. Opinar sobre les festes de l'Urgell i opinar sobre un dels protagonistes principals, com és el meu amic Javi, jo no sé, no puc ser mai objectiu. No puc ser objectiu perquè, a part de que és de la meva comparsa, és amic meu. I, a més, és un artista. És un artista perquè gent, amics meus forasters, m'ho han preguntat. M'ho han preguntat alguns, diu, i aquest xic que fa del rei Don Jaume és un artista professional? Dic, no és un artista professional, és un artista criat, nascut a l'Urgell, i és un home que sent el que és la festa, i com és sent el que és la festa, ho ha d'expressar. I el Bandido mos fa emocionar-nos a tots, mos fa caure llagrimetes any darrere any. Així que, Javi, que bo eres, un abraç i continua així.